Al debatir el tema, les ganamos la mayoría calificada en la agenda política de la Comisión Permanente, la narcosenadora dinosauria del narco-PRI, Beatriz Paredes, indicó demagoga y falaz que les corresponderá a los órganos jurisdiccionales resolver sobre el tema de la representación en el Congreso de la Unión, y espero que lo resuelvan, no solo con estricto apego a la interpretación correcta de la Constitución, sino también cuidando el espíritu democrático y plural que ha caracterizado a nuestro constituyente, espetó. Además, refirió con cinismo que el propósito principal de la Constitución es igualar a los mexicanos, entendiendo que cada ciudadano vale lo mismo que cualquier otro. Señaló Falsaria que, en interpretación estricta del artículo 54, los partidos políticos participaron en esta elección como coaliciones, por lo que, según sus delirios, las autoridades electorales deberán otorgar el 8% de la sobrerepresentación a una coalición, concluyó sus falacias rancias. Tras oír las sandeces y barrabasadas de Betty la Fea, la calla del señor X, el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT, en su intervención, criticó contundente y duramente a la oposición por no reconocer los logros electorales de la Cuarta Transformación, mencionando que, a pesar de las victorias del movimiento en varias gubernaturas y en el Estado de México, la narcooposición intentó minimizar estos triunfos. Acusó tajante al MacPrián de hacer malabares con los números y de no aceptar la realidad política, aseverando que sus argumentos son torcidos y poco serios. También cuestionó su resistencia a aceptar las reglas del sistema electoral y su negativa a colaborar en decisiones clave, concluyendo con una reflexión sarcástica sobre la actitud y las contradicciones de la horrenda narcooposición. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña le pone la paliza de su vida a la prinosauria Betty la Fea por arremeter contra la aplanadora legislativa de la 4T, como le mandó su padrote, el lampón Claudio X González. Honorable Asamblea, aprecio las intervenciones de quienes han circunscrito este debate al aspecto jurídico del mismo. Su servidora, las otras ocasiones que ha intervenido en el tema, lo ha hecho más desde la perspectiva política, en primer lugar porque no soy abogada y respeto mucho a los abogados y particularmente a los abogados especialistas en materia electoral, y en segundo lugar porque debo confesar que escuché con mucho interés los argumentos de carácter jurídico y me preguntaba si eran pertinentes o no. Sin embargo, también sabe uno preguntar y preguntarle a los expertos en materia constitucional particularmente. Habremos de coincidir que el propósito principal de nuestra Constitución es igualar a los mexicanos. Es entender que cada ciudadano mexicano vale en sí mismo como sujeto igual que cualquier otro sujeto de la República. En ese sentido, la propia Constitución nos iguala a cada una y a cada uno de nosotros. En ese sentido también, cada uno de los votos de los mexicanos vale por sí mismo un voto. No vale más el voto del más importante magnate del país, ni vale menos el voto de quien tenga menores recursos. Ese sería un primer principio que defendería la Constitución. Habremos de reconocer también que la Constitución reconoce el pluralismo y la diversidad, y que el proceso de transición democrática en el que hemos estado involucrados y que desde 1977 modificó la Constitución y generó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, estableció un régimen plural, particularmente en el Congreso de la Unión. Posteriormente hubo sucesivas reformas electorales y se estableció el artículo 54. Ya se dijo aquí que la fracción primera del multicitado artículo 54 por todos señala que un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Es así que las coaliciones que participaron en esta elección registraron sus candidatos como coalición. Ese es el debate. Ahí está la litis jurídica.
Por eso, en mis dos intervenciones previas, en donde dije argumentos básicamente políticos, de qué tipo de sistema político estaban ustedes impulsando con la mayoría legal y legítimamente conseguida, señalaba que si era una evolución democrática para avanzar en un régimen democrático o una nueva construcción de un régimen de partido hegemónico. Pero si somos estrictos en la comprensión de la Constitución integralmente y en la interpretación del artículo 54, desde el peso de su primera fracción, la fracción primera, tendremos que entender que los partidos políticos que participaron en esta elección participaron como coalición. Y en ese sentido, en el caso que las autoridades electorales otorguen el 8% de sobrerepresentación, se lo deberán otorgar a una coalición. Como aquí se ha dicho, y no lo entiendo porque son ustedes los que han propuesto en repetidas ocasiones este tema, la discusión no es estéril. La discusión enriquece el debate político, pero corresponderá a los órganos jurisdiccionales resolverla. Yo espero que lo resuelvan no solo con estricto apego a la interpretación correcta de la Constitución, sino también cuidando el espíritu democrático y plural que es el que ha caracterizado al espíritu de nuestro constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora presidente. Senadora presidente, la oposición se ha quejado del título de la agenda política y yo creo que tiene razón. Debió haberse llamado oposición. ¿Por qué son así de feos? Porque miren, en 2022 ganamos 4 de 6 gubernaturas y venían aquí a tribuna a decir que habían ganado. Yo me tuve que traer unas manzanas para enseñarles 4 manzanas, eran más que 6, que 2. Luego, en 2023 les ganamos el Estado de México, ellos ganaron Coahuila y decían que estábamos casi parejos, que había, ¿cómo le decían? Hay pleito, no sé cómo le decían, ¿no? ¿Hay qué? Hay tiro, decían, ¿no? Porque estaban casi igual. Luego dijeron que su candidata era un portento, que iba a ser la gran novedad, que nos iban a arrasar en las urnas, y resulta que tuvo casi 36 millones de votos, el 59.6%. Y ahora aquí, sabiendo que el sistema electoral es un sistema mixto, de 300 diputados de mayoría y 32 fórmulas de senadores de mayoría, 200 de representación proporcional, hacen como que eso no lo entienden. Hacen como que eso no lo ven. Dicen, es que cómo es posible los malabares de Movimiento Paniaguado. Miren, yo podría hacer sus mismos malabares. Movimiento Paniaguado, como aquí se dijo, ganó un distrito y le van a dar 23 diputados de representación proporcional. Tiene el 2.300 de sobrerepresentación. El PRI, el otrora invencible partido único que ganaba todo, 9 diputados de mayoría y le van a dar 24, 266% de sobrerepresentación. El PAN, 32 de mayoría, 36 diputados pluris le van a dar 112% de sobrerepresentación. ¿Este argumento es cierto? No, es un argumento igual de torcido que el que usa la oposición para regatearnos el que ganamos 2/3 porque somos un sistema mixto. Pero además es una discusión necia, porque ¿quién va a decidir esto? El INE. ¿Y quién lo va a revisar? El Tribunal Electoral. Y ya podrán venir aquí a hacer el bonzo inclusive, que de todos modos nada va a cambiar. Nosotros en 2006 ganamos la presidencia de la República y el Tribunal Electoral dijo que había ganado Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y nos tuvimos que aguantar. Hoy ni siquiera es eso, la Constitución es muy clara. Yo vuelvo a insistirle a la oposición, porque en campaña nunca dijeron que nuestra coalición no podía alcanzar los 2/3. Ahora dicen, ocúpenos, no vayan solos a decidir eso, pues si los ocupábamos y dijeron que estaban en moratoria constitucional. Por eso el pueblo votó por nosotros avasalladoramente. Permítame, diputado Con Noroña. mucho gusto, senadora presidenta. ¿Con qué objeto, diputado Benjamín Robles? Gracias, senadora presidenta. Con la solicitud de ver si el orador me permite formularle una pregunta. ¿El orador acepta una pregunta del diputado Robles Montoya? Hasta 2. Una pregunta, 1 minuto y hasta 2 para contestar. Gracias. Muchas gracias, compañero Gerardo. Coincidimos en algunos puntos de vista, tú y yo, de los malabares que hace la oposición. Yo le decía el nado sincronizado. Claro, si se tratara de una competencia, ni de qué de bronce ni de Platón tendrían medalla, porque cada rato caen en su propio juego de palabras y no logran dar pie con bola.
Pero yo quiero conocer tu opinión y por eso pedí la palabra, porque si tú tuvieses que calificar, ya la calificó el pueblo de México a la oposición, los mandó al basurero de la historia, pero si tú tuvieses que calificar esta estrategia de mercadotecnia, de nado sincronizado, de la rancia oposición que tenemos en esta Cámara, de algunos comunicadores y quienes se asumen como líderes intelectuales, ¿cómo los calificarías, mi querido Gerardo? Yo creo que es muy generoso hablar de nado sincronizado. Yo creo que es nado desesperado. Están manoteando, ahogándose, se ven espantosos en el desfiguro. Y yo lo que patadas de ahogado, yo lo que les recomendaría es serénense, piensen, sean serios y entonces podrán de entrada flotar. Y luego ya podrán salvarse y luego ya podrán avanzar. Porque toda su campaña de mentiras, mira, me dan una ternura porque parece como que no están haciendo caso, así como cuando uno está en el chisme, pero así como que no, yo ni te pelo, yo no estoy poniendo atención. Pero están atentísimos y atentísimas, yo se los agradezco mucho. No, me refiero a los que están haciendo como que no me oyen. Entonces, la verdad es que ahora sí que sus mentiras, el pueblo ya las conoce. Sus intrigas, sus desfiguros, su manera de torcer la realidad. Bueno, ahí tenía yo la he traído aquí, pero ya ni la traigo, no, esa sí no le hacen caso. Fíjense, en 2009 se hizo una reforma al COFIPE durante la usurpación de Calderón y en el artículo 14, numeral 2, quedó exactamente que ningún partido puede tener 8% de sobrerepresentación. Y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que rige desde 2014, el artículo 15, numeral 3, dice lo mismo. Pero ahora ya se sacaron de la manga que es que ganó Morena, no ganó el partido que postuló. No sea simple, compañero, no sea simple. Era una coalición, candidaturas comunes en realidad. Se llama candidaturas comunes y los del PRIAN le cambiaron de nombre. Es que, en verdad, algún día habría que ponerles el video de cómo dicen un día una cosa y luego la otra para que vean el enorme ridículo que hacen. Sigo con mi tiempo, senadora. Adelante. Presidente. Entonces, no, hombre, al contrario, gracias por la pregunta. Entonces, yo, de verdad, ¿por qué son así de feos? ¿Qué les pasó en la niñez? ¿Cuál es el problema que vienen arrastrando, que no pueden reconocer una verdad del tamaño de una montaña? ¿Cuál es la razón que nieguen la realidad de manera tan verdaderamente grotesca? ¿Cuál es el hecho que los ha llevado a hacer semejantes desfiguros políticos? Porque miren, que yo hay varios personajes de la oposición que respeto, que valoro, pero que vengan aquí a querernos regatear lo que el pueblo de México nos dio en las urnas es majaderísimo, es insostenible, es poco serio, es nada ético. Se enojan que les decimos que fueron sus reglas, pero son sus reglas. Es que ahora no las utilicen. No hagan uso de la mayoría, no construyan la mayoría calificada. ¿Quieren apoyarnos? Pues voten con nosotros y asunto solucionado y lo sacamos por unanimidad. Pero ustedes quieren mantener el país que el pueblo no quiere más, el país de mentira, de corrupción, de remate del patrimonio nacional, de abuso, de antidemocracia, de torcer la ley en su beneficio, y eso se acabó. Señoras y señores de la oposición, eso se acabó. Por lo pronto, si quieren ustedes, y termino, alguna ayuda, Aura Quintana es buena en materia de psicología y a lo mejor les puede echar una mano para entender por qué son así de feos. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.